antes que usted se siente, yo quiero que usted mire bien a su hermano y con mucho respeto le diga el tema de esta mañana. Dígale, no es tiempo de dormir. Dígamelo a mí también, alábalo. Dígamelo a mí, que yo no soy exento. Yo no estoy exento, dígamelo a mí. Bendito Dios. Bueno, para siento, gloria al Señor, que los sueños míos son pesados, ¿sabe? Yo puedo estar en una conversación con mi amada y me cuenta ella, porque yo no me doy cuenta, que cuando le digo, fíjate, sí que... Y ahí me voy, alábalo. Los sueños míos son pesados también. Usted no es el único. Pero vamos a hablar un poquito más del sueño espiritual que de cualquier otra cosa. Aunque el libro de Mateo capítulo 26 no lo leímos completo, la Biblia relata que el Señor llegó al Getsemaní, que significa prensa de aceite, y le dijo a sus discípulos, sentados aquí, estoy leyendo el 36, entre tanto que voy allí oro, y tomando a Pedro, oiga, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Hizo una separación y se llevó a 3 de los suyos. Dejó a algunos allí sentados y se llevó a 3 de los suyos para hablar con él, para que oraran con él. Le expresó su sentir. Fíjense qué tremendo que el Señor le expresa su sentir a ellos para que pudieran no solamente orar por lo que habría de venir, sino que también pudieran interceder por él en ese momento. No porque él no fuera a cumplir el plan, sino porque la parte humana estaba intercediendo, estaba reaccionando al problema, a lo que se acercaba. Por eso él lo expresó, mi alma está muy triste hasta la muerte. Ese fue el mismo Jesús en el mismo Getsemaní que dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero también dijo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aunque no le dimos lectura, yo quiero resaltar algo bien importante, y de esto yo he hablado muchísimas veces, pero me parecía propio para darle apertura a lo que quiero hablar en esta mañana. El Señor, fíjese que la Biblia enseña que cuando el Señor regresa donde ellos, si usted lee el verso 40 donde leímos, habla en plural y le dijo, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Está hablando de todos, todos estaban durmiendo. Pero ¿a quién le habló? A Pedro. Le dijo, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y pareciera como que el Señor injustamente pareciera humanamente hablando, como que le está echando, en Puerto Rico decimos, le está echando los 20 a Pedro, le está echando ¿por qué habla con Pedro si todos estaban durmiendo? Lo que pasa es que no leímos anteriormente. Él había tenido una conversación con Pedro y le había dicho, Simón, Simón, hijo de Jonás, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. El Señor le había dado una palabra de advertencia a Pedro. Le había dicho, Pedro, te han pedido y te van a zarandear, te están velando. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjate que Pedro, este mismo Pedro, a quien le dijeron eso, fue el mismo que dijo en una de sus cartas que fuéramos sobrios y veláramos, porque porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él lo estaba hablando por experiencia, porque él le habían dado la misma advertencia, pero no le había prestado la atención que merecía. Y cuando llegó el momento de la preparación de orar, Pedro se quedó dormido. Se vale, porque hay momentos que nos vence el cansancio, hay momentos que las rodillas no han tocado el piso cuando ya estamos en otra atmósfera, no en el espíritu. Estamos cansados por el día, posiblemente nos levantamos en la madrugada a orar, pero la carne, hermano, como dice él, es débil, se vuelve, nos cansamos. Eso es de humano, nos pasa todo. Pero el problema era que Pedro estaba en alerta roja, Pedro estaba en la lupa del enemigo de las almas, y el mismo Jesús se lo había dicho. Por eso vino donde él. Vino donde él, no vino donde los que encontró durmiendo en grupo, vino donde él. Le estaba diciendo, Pedro, yo te di una advertencia, no es tiempo de estar durmiendo, que se duerman los demás, el que está en peligro eres tú. Yes. Dígale a su hermano, no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. Bajo el volumen, ¿qué pasa? No me preocupe. Dígalo duro y dígamelo a mí también, dígamelo a mí también.
Dígamelo, pastor, es tiempo de dormir, alábalo. Había una sentencia sobre Pedro, le están zarandeando. ¿Sabe lo que Jesús le estaba diciendo? Lo que hicieron con Job lo hicieron contigo. Te pidieron para zarandearte. Porque eso fue lo que pasó con Job. Si usted busca a Job, entre los hijos de Dios ahí estaba Satanás. ¿De dónde viene? De recorrer la tierra. ¿No has considerado a mi siervo Job? Y Satanás entra en ese diálogo a decirle al Señor, mira qué diablo sinvergüenza. A decirle al Señor por qué Job le era fiel. Quítale eso y vamos a ver si te va a seguir siendo fiel. Quítaselo, pero no toques su alma. Fue lo mismo que sucede ahora. El Señor le dice, pero Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Lo iban a sacudir, le iban a dar con todo. Pero Pedro, en medio del problema, el cansancio, la tristeza es normal, estaba agobiado, escuchó la queja del Señor. ¿Cuánto le ha pasado que a veces uno se duerme no por el sueño, sino por el cansancio y la carga, el peso de la prueba, la angustia? ¿Usted me está entendiendo? ¿Cuánto le ha pasado? Usted está tan exhausto pensando en la situación, en lo que lo agobia. Estamos tan cansados pensando en la crisis, en el problema, en lo que no podemos resolver, que entre usted y yo eso es una inversión floja, ¿sabe? Cuando invertimos tiempo, esfuerzo, pensamiento en algo que no podemos resolver, eso es una inversión floja. Eso es cosas que tenemos que llevarnos a las rodillas para que Dios, que sí lo puede hacer, lo haga. Y no invertir tanto tiempo desenfocarnos de lo que estamos haciendo para Dios, para estar pendiente a cosas que no lo podemos resolver. Por eso es que Él es Dios, por eso es que es soberano, todo lo sabe, todo lo puede estar en todos los lugares. Cuando usted no puede resolver y yo tampoco, Él sabe lo que está haciendo. Gloria a Dios, santo tú eres. Qué tremendo que ahora le tocó a Pedrito. Pedro, Satanás te ha pedido como a trigo para zarandearte, te ha pedido para zarandearte como a trigo. Pero yo he orado al Padre para que tu fe no falte. El problema era que Jesús ha orado ya. Él dijo, yo he orado al Padre, ya lloré, pero te estoy dando la advertencia. El problema era que Jesús le estaba diciendo, ya lloré, yo he orado al Padre para que tu fe no falte. ¿Qué le estaba diciendo? Ahora te toca orar a ti. Alábalo, pastor, ora por mí. Claro que oro por ti, pero usted oró por usted mismo. Alábalo. Hermano, hay gente que son locos con pedirle la oración a todo el mundo. Alaba. Y no es malo, pero usted está orando. Cuando yo pido la oración, yo he orado. Hermano Roberto, ora por mí, pero yo tengo que orar. Hermana Judy, ora por mí. Hermana Yajaira, ora por mí, pero yo tengo que orar por mí mismo. Alábalo. Yo no puedo estar esperando que los demás me carguen en medio del problema. Yo tengo que hacerlo pronto, porque a la hora de la verdad, la responsabilidad del pleito es mío, no es de mi hermano. Alábalo. Me toca a mí. Y cuando a mí me falta la fuerza, mis hermanos entran a la batalla conmigo. Pero mientras tanto, cada uno tiene una pelea que resolver. Y tenemos que ser responsables y meterle mano a la crisis y al problema y orarle a Dios para que podamos salir victoriosos. A su nombre. A su nombre. Gloria. Gracias, Claro que sí cuenta conmigo. Pero yo no puedo querer tu victoria más que tú. Usted no puede querer más mi victoria que yo mismo. Usted no puede querer más mi sanidad que yo mismo. Usted no puede estar diciéndome a mí, pastor, Dios lo va a sanar y yo por acá, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Pastor, Dios lo va a bendecir, bueno, vamos a ver si salimos de esto. ¿Ve? El vocabulario no va de la mano con lo que yo profeso decir, Señor, con lo que yo profeso o con quien yo profeso servirle. No va de la mano con la fe que yo digo tener. Porque cuando viene el problema fuerte, en vez de orar, yo comienzo a pelear conmigo mismo. Y eso me va a llevar a mí a tratar de resolverlo a mi manera. Y ese era el problema, uno de los problemas que tenía Pedro, igual que usted y yo lo tenemos. Y no malentienda, yo siempre digo que cuando se habla de Pedro, a la gente le gusta resaltar las cosas malas de Pedro. Que era ligero, que se hundió, que negó al Señor. Y usted y yo hemos hecho todo eso y mucho más.
Lo que pasa es que no está escrito y la gente no lo ha leído, alábalo. Vive Dios. Pero si usted y yo somos claros en la historia que nadie ha leído, pero usted y Dios conocen y Dios y yo conocemos, tenemos muchas faltitas como Pedro y muchas peores también por causa del carácter, Vive Dios. por causa de la duda. No nos ha cantado el gallo, pero nos ha sonado la alarma muchas veces y nos ha cogido en baja, alábalo. Vámonos, estamos aquí. Amén. No se enojen que el Señor le ama, yo también. Aleluya. Le estaban diciendo, Pedro, te van a zarandear fuerte. ¿Sabes qué pasa? Que a veces nosotros pensamos que como hemos pasado tantos pleitos y tantas situaciones durmiendo, nos va a seguir saliendo a nuestra manera. Yo salí de esta que pasó y de aquella, de esta salgo también, déjame descansar un poquito. Y hay momentos, la Biblia enseña que hay tiempo para todo tiene su tiempo. Y esto no era tiempo de dormir, no que dormir fuera malo, pero era tiempo de velar, porque Él se lo dijo, Satanás te ha pedido como a trigo. Le dijo, velad y orar, Él se lo había dicho, velad y orar en ese mismo capítulo, gloria al Señor. Cuando le dijo en el verso 38, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí. ¿Y qué le dijo? Velad conmigo. Velen conmigo. ¿Sabe lo que es velar conmigo? Comprométete conmigo. Cuando te dé sueño, quédate velando conmigo. Cuando sientas que no puedes más, quédate aquí velando conmigo. Cuando sientas que quieres retroceder, quédate velando conmigo. No importa, el Señor le estaba diciendo, velen conmigo. Llamó a tres aparte, porque al que más se le da, más se le demanda. ¿Por qué a Pedro? Porque la sentencia estaba sobre Pedro. Aleluya, le dio la advertencia. Vino el sueño y ahí el Señor lo llamó a cuentas. Pedro, ven acá. No has podido velar conmigo una hora. Le estaba diciendo, lo que viene es duro. Y por lo menos una hora te hubiese ayudado a enfrentar lo que viene. El Señor le había dicho, orar, velar en el 41, velar y orar para que no entréis en tentación. Y lo menos que Pedro imaginaba era que la tentación le estaba tocando a la puerta. Porque tan pronto vino la turba a arrestar a Jesús. El mismo Pedro que dijo, yo no te voy a negar, yo estaré contigo hasta la muerte. Él lo dijo de corazón. El problema fue que no actuó como se supone que actuara. ¿Sabe lo que hizo Pedro? Sacó la espada y le tiró para la cabeza a uno. Lo lastimó con la espada. No solamente eso, cuando llegaron, se llevaron al Señor y se dispersaron. ¿Y a quién enfrentaron? El primer panorama, ¿a quién menciona? A Pedro. Lo que el Señor le había dicho. Las tres negaciones. ¿Ves lo importante que es velar y orar cuando nos dan el aviso? No es tiempo de estar durmiendo, iglesia, no es tiempo de dormir. No es que estemos toda la noche como el indio velando por la ventana, alábalo, con la mano pendiente a todo lo que se mueve. Pero tenemos que sacar momentos para velar en lo espiritual, Señor. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo tú quieres que nos dirija? ¿Cómo tú quieres que yo dirija mi casa? ¿Cómo tú quieres que dirija la iglesia? ¿Cómo tengo que dirigir mis finanzas? ¿Qué tengo que hacer? El mundo está cambiando. Yo sé que vienes por nosotros, pero mientras tanto yo tengo que sobrevivir a este mundo. Dame instrucciones. ¿Qué tengo que hacer como iglesia? Pero el problema es que a veces nosotros hemos estado tan acostumbrados, gloria al Señor, a hacerlo a nuestra manera. La Biblia relata de un hombre llamado Sansón, un hombre que usted conoce en la Biblia, conocido por su fuerza, porque era un hombre poderoso por el Espíritu de Dios, no es su propia fuerza. Y cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, las cosas que hacía Sansón, todavía miles de años después se mencionan. Pero hubo un momento que llegó una Dalila a su vida y comenzó a ganarle el oído a Sansón, buscando alcanzar el secreto que había en el corazón. Y en medio del diálogo, en medio de todo, alabado el nombre del Señor, sucedió algo muy particular. Y la Biblia enseña en el libro de Jueces, en el capítulo 16, gloria al Señor, en el verso 19, oiga, y ella, hablando de Dalila, en el verso 18, voy a leerlo en el 18. Jueces 16, 18 dice, viendo Dalila que él había descubierto su corazón, porque el 17 dice que le descubrió su corazón, y le dijo a Dalila de dónde venían su fuerza.
Y viendo Dalila, el 18, que él había descubierto su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, que él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Pero los principales de los filisteos no podían hacer nada contra Sansón, por la fuerza que tenía ese hombre. El problema era que ya Sansón estaba en las manos del enemigo sin saberlo, porque le había descubierto su corazón. Ese es el problema que nosotros tenemos cuando le abrimos el corazón a las personas equivocadas. Ese es el problema cuando nosotros hablamos de toda cosa guardada. La Biblia enseña: guarda el corazón porque de él mana la vida. Y ella sabía que ninguno de los filisteos, mira, los filisteos enteros, no los principales, podía traer el pueblo entero. Y Sansón en su prime, alábalo, en su mejor momento, lleno del poder de Dios, esa gente no podía meterle mano a Sansón. Pero ¿saben lo que hizo Dalila para que ellos pudieran bregar con Sansón en el 19? Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla. Ella, un hombre que le rapó las 7 que deja de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo. Después su fuerza se apartó de él. Dalila sabía que despierto no podía bregar con él. Amén. Tenía que ¿qué? Llevarlo en un profundo sueño. ¿Ve? Fue lo mismo que pasó en el Edén, pero al revés. En Edén, Dios hizo a Adán caer en un profundo sueño, pero para sacar a Eva. Dios nos hace caer en un sueño para darnos. El enemigo nos hace caer en un sueño para quitarnos. Porque no es lo mismo. Yo me dormí y desperté porque él velaba mi alma. Eso lo dijo un escritor, eso lo dijo el salmista. Pero cuando nosotros nos dormimos en el Señor no es lo mismo. En paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. No es lo mismo dormir en la presencia del Señor que dormir bajo el sueño que nos provoca el enemigo. El sueño de indiferencia, el sueño de eso no es nada. El sueño de que no me importa el tiempo que estamos viviendo, yo lo voy a seguir haciendo a mi manera. Y ese fue el problema, número 1, que le abrió el corazón. Número 2, que lo hizo caer en el sueño. Y número 3, la actitud cuando despertó del sueño. Porque ese es el problema de nosotros, la iglesia, que el enemigo nos duerme y seguimos igual de arrogantes y prepotentes, como si no pudiéramos ganar la batalla a uno que venció a hombres grandes y poderosos del Señor cuando se salieron del camino del Señor, no estando leales al enemigo. Pero ese enemigo, hermano, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, pero es cuando la iglesia camina y se comporta como iglesia. Cuando nos comportamos como el mundo, somos presas fáciles delante del león que anda por ahí rugiendo buscando a quien devorar. Y la Biblia enseña que le descubrió el corazón a la vida, se acostó en sus rodillas. Y aquí vino el problema. El 20. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó él del sueño. Se dijo, ¿qué dijo Sansón? Esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón dijo: una vez más me le escapó de las manos. Yo te voy a decir algo, iglesia, y me voy a decir algo yo mismo. Las veces que nos hemos escapado de las manos al diablo no es porque tengamos las escuelas grandes y seamos sabios, no es porque seamos escurridizos ni seamos inteligentes. Las veces que nos hemos zafado de las garras del león es porque Dios nos ha sacado de las garras del león. Las veces que el león nos ha tenido como las ovejas de David ya en la quijada, el que le ha dado la pedra al león y al oso y nos ha quitado de la mandíbula del león y el oso del depredador, ha sido el Espíritu Santo. Esto no es por tu fuerza ni por las mías, esto no es por lo mucho que sepamos, por los años que llevamos, no es por lo elocuentes que seamos, por cuántas lenguas hablemos, por cuántos dones tengamos. Esto es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Aleluya. Gracias, Padre. Y a Sansón se le olvidó eso. A Sansón se olvidó que por estar coqueteando con el enemigo y con Dalila, ya Dios se había apartado de él hace rato. Por eso le descubrió el corazón a Satanás. Por eso se le durmió en las faldas al diablo. Y por eso se levantó con esa misma arrogancia. No, yo me le escapo otra vez. Lo hice y salí bien. Y de esta vez voy a salir también voy a salir bien. Yo le voy a decir algo, hermano. No es tiempo de dormir. Porque hay errores que nos cuestan cicatrices, pero hay errores que nos cuestan la vida. Hay decisiones que nos dejan consecuencias, pero por lo menos nos dejan con vida para pagarlas.
hay otras que no vivimos para contarnos. Y tenemos que tener cuidado porque muchas veces la muerte no solamente física, puede ser espiritual. Y no hay una cosa más mala en este mundo, se lo puedo decir yo, que estuve apartado del Señor. Yo después de haber conocido y hecho mucho trabajo para el Señor, para su gloria, me aparté. Y no hay cosa más mala que andar errante en este mundo, sabiendo que existe un Dios de lo que Él es capaz de hacer, pero que ya tú no participas de esos beneficios. Y a veces esa muerte espiritual es peor que la física. Señor. Pregúntele a Elías, que le dijo, quítame la vida, que yo no soy mejor que mi padre. La aflicción de Elías era tan fuerte, la amenaza, lo que lo tenía él oprimido era tan fuerte, que deseó la muerte. Porque a veces la opresión, cuando nos alejamos de Dios, Él a veces no se aleja de nosotros. El problema de Sansón fue que Dios se alejó de él. El Espíritu de Dios se había apartado de él. Pero a veces Dios no se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Señor, y caemos en ese sueño, la indiferencia, en el sueño de Él. Eso no es nada. No hay problema, no va a pasar nada. Si yo he pasado esto, muchas veces lo voy a pasar otra vez. Pero le voy a decir algo, que la única vez en la Biblia que se menciona la palabra juguete, se usó con Sansón. El que pensó que se iba a salir con la suya. Lo primero que hicieron los filisteos fue que le sacaron los ojos, lo amarraron y lo usaban. Y se burlaban de él como se usa un juguete. El que pensaba que se iba a salir con la suya. Nosotros estamos aquí para darle la guerra al diablo, no para entretenerlo. Nosotros, la iglesia, estamos en la tierra para hacerle la vida difícil a Satanás, no para hacerlo reír con nuestras payasadas. Nosotros estamos aquí para hacerle la vida imposible al reino de las tinieblas, no para unirnos a ellos para ganarnos este mundo. Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Y tenemos que tener cuidado, hermano, porque a veces caemos en ese sueño de la indiferencia. Y a veces, hermano, esta parte a mí me tocó mucho. El tercer punto. Y fue cuando la Biblia enseña en el capítulo 20 de los Hechos que había un muchacho llamado Eutico. Y Pablo disertaba la palabra, predicaba la palabra, había visitado este lugar. Y se cree que era la última visita de Pablo, estoy hablando del apóstol Pablo, alaba. Pablo se piensa que era la última visita a este lugar y que no iba a volver. Por lo cual se extiende en el mensaje, disertando, predicando el mensaje. Se extendía y se extendía y se extendía. Gloria a Dios que usted es paciente conmigo, que usted yo no le predico más de una hora. Y si me paso, usted está atento. Gloria al Señor. Dios. No porque yo tenga prisa, simplemente porque si Dios no me da más, pues no le añado. Pero cuando haya que darle largometraje, le damos largometraje. Amén. Y yo soy testigo fiel y testifico a favor suyo que usted le presta atención a la hora y media igual que a los 40 minutos. Así que gracias siempre por su paciencia, por si no se lo había dicho anteriormente. El problema era que a veces nosotros decimos, el problema es la iglesia, el problema es el mensaje, pero aquí no había excusa porque estaba predicando Pablo. Pablo era un hombre que estaba lleno hasta la saciedad del Espíritu de Dios. Pero como el mensaje se extendió, Eutico, que la Biblia enseña que estaba en la ventana, sentado en la ventana. ¿Usted sabe lo que es estar sentado en la ventana? Parte afuera y parte adentro. Se duerme cualquiera cuando tenemos un pie adentro y uno afuera. Estamos aquí. No se enoje conmigo que no hemos dañado el mensaje, pero vamos a hablar las cosas claras. Que a veces nos dormimos en el sueño, quizás no nos dormimos aquí, no cabeceamos, pero por dentro estamos secos, huecos, esqueléticos, porque estamos con la mitad de la mente aquí, la mitad de la mente afuera. Estamos con la mitad del corazón aquí, la mitad del corazón afuera. Estamos con Eutico, oyendo el mensaje, pero quizás no prestándole atención. Yo no sé qué labores estuvo Eutico por el día, que posiblemente lo tenían cansado, pero no estamos en este tiempo donde la gente, y estoy hablando en general, no se sienta mal. Si usted es de los que viene con la mente enfocada a buscar a Dios, no se enoje. Sí, póngase para su número, alábalo. Pero no estamos en este tiempo donde la gente venía con la mente en el Limbolandia y en Homolandia, alaba. Estamos en el tiempo de la iglesia primitiva, donde esa gente estornudaba y el poder de Dios se manifestaba. No es para que usted se ría, estoy siendo literal. Cualquier cosa que esta gente hacía, el poder de Dios se derramaba. Imagínense que Pedro pasaba y con su sombra se sanaban los enfermos. Pablo hablaba con poder a Pablo. Luego de un naufragio llegaron a la isla de Malta y estaba recogiendo leña. Se le pegó una serpiente, una
víbora, la sacudió y se fue. Y la gente se quedó mirando a Pablo a ver si se moría. Pero Pablo no se iba a morir porque el veneno de la serpiente no muera cuando el poder de Dios está activo en un creyente. Bendito Dios. Aleluya. Hay que tener cuidado con el veneno del sueño, de la indiferencia. Para eso tenemos que tener una vida activa, vivir bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Y Eutico se durmió. Y Eutico no solamente se durmió, se fue al de abajo, como decimos en Puerto Rico, se fue por la ventana. Y cayó muerto. Qué tremendo. Alabado Jesús. ¿Sabes qué? Eutico significa afortunado. Afortunado porque Pablo estaba allí. Porque si se hubiese tocado con uno de estos predicadores emocionales ahora, que les gusta avivar y poner a hablar en lengua a los que ya están alabando, a los que les gusta gritar, habla lengua de fuego, alaba a Dios, ¿dónde están los 10 vivos aquí? Eso que les gusta estar manipulando a la gente. El primero que hubiese caído muerto después de Eutico hubiese sido el predicador. Porque estos predicadores de ahora les gusta trabajar con los que parece que están vivos, pero con los muertos no hacen nada. Dime Dios. Pregúnteme por qué. Porque ellos están igual o peor de muertos que esos que están muertos. Aleluya. Y nadie puede dar de lo que no tiene. Pero Pablo estaba allí. Y Pablo estaba rápido, le cayó arriba el muchacho y oró por él y se levantó. Pero el problema es que a veces el sueño, como a Pedro, nos llevan a reaccionar mal. Como a Sansón, a que Dios se aparte de nosotros y terminemos siendo juguetes del enemigo. O como a Eutico, que caigamos de lo alto y caigamos muertos. Aleluya. Y posiblemente Eutico tuvo la bendición de que estaba Pablo, pero posiblemente cuando nosotros caigamos, si no tenemos cuidado, no está Pablo, no está Pedro, y a veces el Espíritu Santo tampoco puede hacer nada porque no hemos querido darle la oportunidad para que él haga con nosotros. Aleluya. No es tiempo de dormir, iglesia. Dígale a su hermano, no es tiempo de dormir. No es tiempo de dormir. El profeta Isaías dice en el capítulo 52, versos del 1 al 2, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, sacúdete del polvo, levántate. Se lo repito. Aleluya. 2 veces le dice despierta, despierta, y no solamente lo deja ahí, le dice vístete de poder. ¿Por qué no lo dejen despierta? Le dice vístete de poder. Porque si te despiertas y no te vistes de poder, ¿qué va a pasar? Voy a volver a caer en el sueño. Me voy a volver a dormir. ¿Cuánto le ha pasado eso? Que dice hoy sí, mañana sí, que me voy a levantar en ayuno por los míos. Le ha pasado y mañana es cuando más se duerma, cuando más duerme. Porque el sueño de nosotros no es como el de ellos. Nosotros dormimos igual que ellos. Pero lo que muchas veces nos oprime a nosotros para el sueño no es la opresión de ellos. Muchas veces ellos se duermen por el cansancio, nosotros por la opresión, para que no oremos, para que no busquemos a Dios. Yo recuerdo que el hermano Gigi Ávila decía, cuando usted no pueda dormir, órele a Dios, que si Dios no le concede el sueño, se lo da el diablo por tanto que usted no ore. Aleluya. ¿Usted entendió eso? Gigi decía, el diablo por tal de que usted no ore, le da el sueño más placentero, alábalo, ahí se porta bien ese infeliz, alábalo. Por tal de que no busquemos a Dios, por tal de que no dediquemos un ratito al Señor. Usted no está bien feliz y yo haciendo los labores del día hasta que nos toca orar, que es como que se pone algo crispy por dentro, alábalo. ¿Le ha pasado? Al momento de leer la palabra, usted puede leer y ver los reels que sea, pero cuando llega la palabra, usted puede pasar 1000 reels, pero no puede pasar una página de la Biblia, porque rápido la carne se encrispa. Alaba Dios. ¿Sabe qué es eso? Lo que dijo el Señor, velar y orar, porque la carne es débil, pero el espíritu está presto. El espíritu está presto, pero la carne es débil. Yo tenía un hermano en San Lorenzo que decía, Carlito, es que la carne es flaca, no le gusta, alábalo, no le gusta lo del espíritu, no le gusta lo que es de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y tenemos que sacudirnos, hermano. Alabado Jesús. Hay cosas que nos entretienen. Cuando yo me preparaba y meditaba en esto, yo me acordaba. Yo recuerdo cuando yo estudié cocina, cuando me gradué de artes culinarias, cerca de mi casa había un chef, un vecino, y yo hablé con él y le dije, mira, yo da mi trabajo, ahí él trabajaba en Palmas del Mar, los que son del área de allá del este de Puerto Rico conocen Palmas del Mar, un sitio muy conocido, muy prestigioso, unas villas lujosas,
Y yo dije, pues dame trabajo, que yo quiero hacer la práctica. Me dijo, ven, trabaja con nosotros. Pero cuando llegué, hermano, el ambiente era terrible. El turno que había era de noche, y de noche se activaba la barra, estaban las meseras que usaban poca o ninguna ropa, alaba, y yo era presidente de los jóvenes. Ese no era el ambiente para nosotros, los cristianos. Hay cosas que a nosotros nos gustan y para el yo nos conviene, pero para Dios no va. Amén. Y yo sabía que estaba en el lugar equivocado, pero eso era lo que yo siempre quise. Yo quería ser chef, alábalo. Y aprendí, me puse ready en la cocina con él. Pero Dios me venía advirtiendo, la práctica se acabó, no fue tan larga. La práctica se acabó, pero yo no quería renunciar. Vive Dios. Cuando se acabó la práctica, el chef me llevó donde el jefe, donde el gringo, alábalo, el dueño de los restaurantes, de aquella línea de restaurantes. Me dijo, pídeme lo que te quieras ganar, que yo te lo doy. Oye, no saben el diablo, ¿ah? ¿Tú te crees que el dueño de los restaurantes quería mis destrezas detrás del counter? El diablo lo que quería era mi alma. Yeah. Pídeme lo que te quieras ganar, que yo te lo doy. Nosotros venimos trabajando, tú puedes ser el asistente, el sous-chef de este chef, y me habló, ¿sabe? Como sabe hacer el enemigo, igualito que como lo hizo con Jesús. Igualito que como lo hizo Dalila con Sansón. Usted ha ido el refrán que al hombre le dan por los ojos y a la mujer por el oído. ¿Ha oído eso alguna vez? Que a la mujer es fácil endulzarle el oído. Nosotros somos iglesia. Y el diablo es loco con endulzarle el oído a la iglesia. ¿O no fue lo que hizo con Eva en el Edén? Con que Dios ha dicho. Y tenemos que tener cuidado con esas cosas, y alma te alaba, Jesús, que buscan endulzarnos el oído, porque el propósito no es el oído, el propósito es el corazón. Pero para llegar al corazón tiene que entrar por el oído, pelear en la mente y lograr entrar. Por eso es que la Biblia enseña que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Y después dice, llevando cautivo todo pensamiento de obediencia a Cristo, porque todo lo que entra, mire para acá, por aquí y por aquí, ¿dónde va? Y si nosotros no estamos con la mente renovada, renovados el espíritu de vuestro entendimiento, si le doy para atrás, dice, no conforméis este siglo, sino renovados el espíritu de vuestro entendimiento. Nosotros tenemos que buscar que la palabra del Señor esté en nosotros. Meditarás en ella de día y de noche. Amén. ¿Para qué? Para cuando venga el azote, la saeta, por los ojos, por los oídos, no se encuentren con pensamientos míos que alojen y alimenten lo que el enemigo me propuso. Que se encuentren con la palabra, y aunque la batalla sea recia, la palabra logre ayudarme. Y que yo permita que la palabra me ayude a llevar pensamientos, a todo pensamiento cautivo, a la obediencia a Cristo Jesús. Pero el problema es, como siempre yo, como vengo diciendo hace mucho tiempo, es cuando más predicadores tenemos en las redes y es cuando más escasez hay de palabras. Están haciendo esos mismos instrumentos predicadores que lo que hacen es tirarse selfie. Aquí a ver dónde el pájaro de hierro me lleva, otra vez aquí en el tren. Voy para Australia, para Alaska, voy para Japón. Aleluya, pero no tienen una palabra que convence al pecador. Lo que hacen es entreteniendo la iglesia. No son predicadores, son maridos, aleluya, que están llevando a la iglesia al sueño de la indiferencia. Hace falta gente que se levante con poder, gente que tenga palabras, gente que tenga un mensaje, aleluya, que quizás no busque aplausos ni like, pero trastorne las mesas como hacía el Señor. Hace falta un mensaje que reviente los yugos del enemigo. Hace falta un mensaje que despierte al dormido, que sacuda. Aleluya. Poderoso tú eres, Jesús. Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 5, verso 14. Despiértate, te cuento la historia del restaurante ahora. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. ¿Sabe lo que estaba diciendo Pablo? Que estar dormido es igual que estar muerto. Bendito Dios. Estamos aquí. Amén. Estamos aquí. Amén. ¿Usted entendió eso? Sí, amén. Que yo puedo estar aquí en la iglesia, pero si estoy en el sueño de la indiferencia, ¿qué pasa? Estoy muerto.
Ahora le da explicación eso a las preguntas de por qué fulano no cambia, por qué fulana. Usted tiene familia, no solamente aquí, usted tiene familia en su iglesia que le sirve al Señor, usted tiene gente en el trabajo que le sirve al Señor, pero usted se da cuenta que están igualitos que como empezaron, que han pasado una vida y usted dice, pero este muchacho no ha hecho nada, todavía huele a nuevo, huele a carro nuevo, alábalo, no le han quitado el plástico. Usted sabe, el carro cuando huele a nuevo, que puede tener 20 años en el mercado, pero tiene los plásticos, cuando usted se los quita, huele a nuevo todavía. Hay gente que está así, tiene el plástico de nuevo creyente, tiene el plástico de niño espiritual, que todavía huele a nuevo, todavía huele a pinino, huele a niño, no ha querido madurar. El apóstol Pablo decía, pudiendo comer vianda, todavía están bebiendo leche. Te adoramos, Señor. Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. No me voy a adelantar porque estamos estudiando la iglesia de Apocalipsis. Pero ¿sabe a quién le estaba hablando Pablo? A Éfeso. A la misma que le enviaron la carta diciéndole, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe lo que le dijo antes? Yo conozco tus obras. O sea, yo he visto todo lo que tú haces trabajando en la obra, pero no tienes el primer amor. ¿Sabe lo que les estaba diciendo? Están trabajando automático. Porque ¿cómo es posible que una iglesia tenga obras, que haga de todo y sea señalada porque perdió el primer amor? ¿Sabe lo que es eso? Lo que hay hoy en día, una iglesia profesional. Una iglesia que sabe cantar pero no adora. Una iglesia que es buena haciendo los números y llevan las finanzas de la iglesia como profesionales, pero no tienen interés en ver la iglesia creciendo. Gente que sabe hablar porque son buenos, hermanos, hablando, son buenos con el micrófono, tienen dominio escénico, se saben expresar, pero no pueden, hermanos, hacer que la gente sienta el respaldo como cuando Jesús y los apóstoles hablaban, porque no tienen nada de ellos. Lo hacen porque son sabios en su sabiduría humana, pero no tienen el respaldo y el poder de Dios. O sea, tenemos una iglesia que sabe actuar, pero no sabe rendirse. Una iglesia que sabe trabajar, pero no sabe seguir instrucciones del Espíritu Santo de Dios. Estamos aquí, amados. Amén. Yo he pasado por ahí muchas veces. Y ese trabajo que le dije, yo sabía que me tenía que ir, pero me gustaba, era lo que yo siempre quería. Y más cuando ese hombre me dijo, pídeme lo que te quieras ganar. Imagínate, yo 22 años, 23, en una villa, en un restaurante de lujo, fino, un lugar donde no todo el mundo entraba, y que el dueño me dijera, pídeme lo que te quieras ganar. Para mí eso fue, hermano, me olvidé del Espíritu Santo, me olvidé de la lengua, del bautismo, me olvidé de todo. Pero como Dios no es como nosotros. Aleluya. Esto es para nosotros, para la iglesia del mundo. Y como esto lo vamos a subir al internet, esto es para usted también. Para la iglesia que todo le ofende, para la iglesia de cristal, que es de porcelana, que no se puede hablar la palabra como está escrita, porque todo es ofensivo. Yo vengo de un tiempo donde los profetas no pedían perdón ni permiso. Yo vengo de un tiempo donde Dios nos señalaba y había que obedecer. Pero como yo no quería obedecer, yo siendo presidente joven, en una clase de jóvenes, estábamos en Mesanía, que yo estaba así. Y Manacita nos estaba dando la clase. Manacita, mire para acá. Era una viejita así. Yo no sé si está viva todavía. Pero esa viejita el diablo se la ha tenido que comer con pique. Esa viejita era tremenda. De hecho, cuando yo llegué a la iglesia pentecostal en Medina, Los Tamarinos, por primera vez en 1997, noviembre de 1997. Llevaba 2 semanas visitando y vino un predicador israelí, no me olvido de esos detalles, Israel, un hombre así. Y aquel hombre tiró un clase de mensaje, un mensaje poderoso, que yo me sentí como si me hubiesen dejado solo en la iglesia y me estuvieran mirando a mí con ese mensaje, donde quiera que yo miraba, me daba en la cara. Y cuando hizo el llamado, yo que no temía a Dios, que era ateo, que no creía ni en la luz eléctrica, hermano, estaba desesperado por llegar al altar, pero no me atrevía, hermano Roberto. Yo decía, si me ven caminando, y usted sabe el orgullo, y esa maraña que tiene, yo decía, blura que tiene el hombre por dentro. Y cuando hacemos lo malo no nos preocupa tanto, ¿sabe? Cuando nos toca hacer lo bueno. Pero no nos importa que nos vean haciendo lo malo. Lo que nos da vergüenza es cuando nos toca hacer lo bueno. Miren qué cosas tiene la iglesia hoy. Y yo quería pasar, pero no me atrevía. Y de momento yo me da con mirar para el lado y estaba Manacita, una viejita así, mi hermano, que tenía que mirar para arriba para mirarme a los ojos. Y yo mirarla así para abajo. Pero aquella viejita me estaba mirando y me hizo.
Santo, aleluya. Y yo no encontraba qué hacer, le dice, la viejita vino tranquilita, sin mucha bulla, me tomó de la mano, me dijo, joven, ¿tú quieres pasar al frente a aceptar a Cristo? Fue lo único que me dijo. Yo me rompí, empecé a llorar. Y me dijo, vente, vamos al frente. Me llevó al frente y recibí a Cristo. Y Cita fue una de las mujeres que Dios utilizó para ponerme, como dicen los hermanos mexicanos, en cintura, para ponerme la vergüenza que me hacía falta. Una de los tantos instrumentos que Dios usó. Pero ya había pasado el tiempo, ya era presidente joven y todavía estaba con ese berrinche que no quería soltar lo que tenía, porque era lo que yo quería, lo que me gustaba, pero no era lo que Dios tenía para mí. Yo recuerdo que en medio de la escuela bíblica manacista estaba dando la clase y empezó a hablar de las cosas que uno tiene que dejar y que uno sabe, y ya yo estaba por dentro crispy. Ya no estaba ni avergonzado, tenía coraje, porque eso es lo que pasa cuando nos dormimos, que lo que antes nos gustaba porque nos ponía en orden nos molesta. Alaba, la palabra que antes apreciábamos porque nos acercaba a Dios, ahora nos molesta, porque nos aleja de lo que nos gusta. Señor, Porque cedamos más lo que nos gusta a nosotros que lo que Dios tiene para nosotros. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Sí, amén. A lo mejor a usted no le ha pasado, pero a mí me ha pasado. Y muchas veces, ¿saben? ¿Sabe cuántas veces yo he peleado y he contendido por desprenderme de cosas que yo sé que a Dios no le agrada? Muchas veces porque no tengo fuerza, no sé cómo hacerlo, porque ha sido parte de mí tanto tiempo que no pienso que no puedo vivir sin eso. ¿Estamos aquí o no estamos aquí? Estoy hablando de mí, no sé si está mal. Pero si se identifica, deje que el Señor trate con usted. No sé, no es que Él le ama, yo también. Y muchas veces no lo he hecho, pregúnteme por qué. Porque no quiero. Porque simplemente no quiero rendirme o rendirle a Dios eso que a mí me gusta. Todos hemos pasado por ahí. Usted póngase espiritual y míreme así, con el cuello bien paradito, que aquí el que no tiene dinga tiene mandinga. Aquí el que no tiene una cosa tiene otra. Todos hemos pasado por ahí. Pero le estoy hablando de mí. A mí me tocó ese momento donde yo no quería rendirlo al Señor. Y recuerdo que Manacista estaba dando la clase y Manacista era bien portadita a ella, pero cuando el espíritu la tomaba se ponía revolucionaria. Y Manacista estaba dando la clase y dio como 4 zapatazos en el piso y se sacudió. Y dijo, aquí hay alguien que esto. Y hubo un silencio, hermano. Pero Dios habló, tú sabes, en general, aquí hay alguien. Pero yo sabía que era yo. Pero como en el corazón Dios encontró que me puse guapo, me puse a pelear, ella terminó el mensaje que dio al grupito general, terminó la escuela bíblica y antes que alguien dijera algo, me dijo, Carlitos, cuando se acaba la clase te quedas, alábalo. No me dijo, Carlitos, por favor, te puedes quedar cuando... No, porque aunque me dijo Carlitos, Dios me estaba hablando, no era manacista, no era la hermana chiquitita, era el Dios grande a través de la hermana. Y me dijo, cuando se acaba la clase te quedas. Y como nosotros no teníamos pleito con los demás, cuando Dios nos corregía, todos los jóvenes que yo dirigía hicieron Gloria a Dios, aleluya. Y yo no me enojé con ninguno, como hacen ahora los hermanos chismosos, arábalos, que cualquier cosa les está malo. La palabra les está malo, los saludos les está malo, si no los saludos les está malo. Hace rato que estás en el sueño de la indiferencia. A su nombre. ¿Saben que cuando los muchachos empezaron yo no quiero usar la palabra burlarse porque no se burlaron? Es que sabíamos quién era Dios. En aquella iglesia mandaba el Espíritu Santo, allí nos hacía lo que el hombre quería. Y cuando ellos hicieron, yo no me enojé, al contrario me reí. Y entendí que de ese día no podía pasar. Me reí, hermano. Todos esos locos que se rieron hicieron que yo me riera y entendiera que yo no voy a poder parar la lucha que tengo con este asunto. Si estoy dormido, estoy muerto. El diablo me ha dormido con este trabajo, con esta ilusión. Pero yo no lo quería aceptar. Y Dios estaba tratando conmigo a través del hermanacista antes que me pasara lo que le pasó a Sansón. Que Sansón se levantó con la mentalidad, una vez más me voy a escapar si yo lo he hecho antes. Pero la Biblia resalta que Sansón no sabía que ya Jehová se había apartado de él. Y Dios estaba provocando todo eso para impedir que yo cayera en la misma redada que cayó Sansón. Y a veces Dios usa la palabra, Dios usa un sinnúmero de cosas para tratar de despertarnos del sueño.
Pero llega el momento que Dios deja de pelear, porque no contenderá para siempre el Espíritu, el Espíritu de Dios con el hombre. Y la iglesia necesitamos entender que esto no es tiempo de dormir. No es tiempo de vivir una vida indiferente. Es tiempo de vivir una vida de compromiso con el Señor. Amén. Es tiempo de vivir una vida cerca del Señor. ¿Por qué, hermano? Yo termino con esto. Número uno, porque la advertencia ya está dada. Yo estoy hablando de Pedro, de Sansón. Estoy hablando de lo que de Eutico. Pero esto es para usted, ¿sabe? Y esto es para mí. Esto es para mí, es para usted. No es tiempo de estar dormido, no es tiempo de dormir. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Levántate, despierta de entre los muertos para que el Señor nos alumbre y haga con nosotros lo que tiene que hacer. Y dejemos de estar con esta mente dando bandazos por ahí pendientes a montones de cosas que no podemos resolver, y dejemos que Dios haga en nosotros. Número uno, la advertencia está dada. Número dos, el llamado es urgente, no es cualquier llamado. El llamado de hoy no es el mismo llamado de 3 o 4 décadas atrás, cuando Gilla lo decía con ese ánimo, con esa convicción. Arrepiéntete. Cristo viene, ¿se acuerda de eso? Convencido de que ese era el tiempo, igual que como decía Pablo, porque esa es la convicción. Pablo decía que los muertos en Cristo resucitarían primero, luego nosotros los que hayamos quedado. Pablo tenía la esperanza de ser levantado en el arrebatamiento. Gille lo decía también. Arrepiéntete que Cristo viene. Él pensaba que se levantaba en el arrebatamiento. Por eso cuando Pablo termina de hablar eso, dice: alentaos, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles? De que un día los muertos en Cristo se levantarán luego nosotros. Pero para eso tenemos que estar despiertos. Con esto termino. Póngase de Dios. No sea que terminemos como las insensatas, que eran iglesias, las llamaron vírgenes y tenían lámpara, pero no tenían aceite. Parecían estar bien, pero lo más importante, el Espíritu Santo no lo tenían. Y una iglesia, un creyente sin el Espíritu Santo no se levanta. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo quien nos va a levantar y nos va a llevar delante del novio y nos va a decir: mira aquí tu novia. Novio, mira aquí tu novia. Novia, mira aquí tu novio. Es el Espíritu Santo que nos va a levantar. Pero si no lo tenemos activo en nuestra vida, si lo hemos contristado, o si nunca hemos cultivado una relación con Él, ¿qué esperamos? Alguien que tiene el Espíritu Santo no se puede dormir, porque el Espíritu Santo lo más que hace es prender al alma y redarguirnos. En el lenguaje bíblico nos redarguye, Santo Dios. nos inquieta, habla nuestras vidas. Mira, no hagas esto, mira, no digas eso, mira, no veas esto, mira, levántate, mira, haz esto. Y cuando estamos en situaciones como esa, es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Mira, prepárate. Vienen situaciones.